obviamente, pues, al ser vudú está relacionado con la brujería, ¿no? Pero no entiendo por qué yo, o sea, nos vi a nosotros, o sea, alguien nos estaba haciendo algo. Sí, bueno, pues, a ver, puede que sea algo externo, no lo sé, que se deba algún karma familiar con algo relacionado con eso, con la magia negra, o también es algo que hay que trabajar y que hay que descubrir en la relación que uno tiene con la familia. ¿Sí? Entonces mirar cómo está metido los yoes, sí, de magia negra o de tantrismo negro o de pseudoesoterismo en la familia. Porque siempre es o hacia adentro o hacia afuera. Sí pensé como en preguntar, pues de nuevo, ¿no? O sea, preguntarle a mi ser, porque pues no estaba yo, o sea, el objetivo para cuando me desdoblé, pues no era ese, ¿no? Pero esa era la idea, ¿no? Al final yo sé, ¿no? Nunca lo he practicado, pero yo sé porque me han contado que cuando quieres hacerle daño a una persona, pues al final puedes usar, ¿no? Pues la pipí, ¿no? Los orines para afectar. Entonces no sé, insisto, ¿no? Si es como algo que tenga que trabajar y eso no sabía cómo identificar. O sea, a lo mejor, como dicen, me toca preguntar. Sí, hay que mirar a ver si es externo o es interno. De todas maneras, algo hay que comprender ahí porque el ser siempre muestra es para que uno reaccione. Entonces toca mirar a ver si es externo, si afecta a la familia. Y si no, entonces hay que hacer un trabajo relacionado con la mezcla que hay entre los sentimientos de familia con el pseudoesoterismo. Sí, porque es vudú y ese vudú está relacionado con muñecos, con manipulación, con sometimiento, todo eso. Que eso hacen esos muñecos para controlar a la gente. Sí. Entonces hay que mirar eso. Yo lo veo por Listo. ese lado. Listo, Luis, gracias. Bueno, hola Angélica. Aló, buenas noches. Fernando, Dani, Alexander, Melanie, Mónica. Buenas Javier, noches. Buenas noches. Willy, Buenas noches, Luis. Walter, todos. Buenas noches. Walter, Jimena. Muy buenas noches. Bueno. Te hubieras puesto una cobijita, Luis. No, aquí estoy bien así. No, aquí ahorita voy y me tomo algo caliente. Sí, no hay problema. Bueno, pues entonces voy a comenzar. El día de hoy es el fogueo de fase B, la conferencia número 1 de fase B. Concentración y relajación. Listo. Ok, entonces, pues el objetivo de esta conferencia es que aprendamos a entender que estos dos aspectos son necesarios para poder avanzar, ¿no? De alguna manera, pues al final necesitamos estar concentrados y relajados, pues, tanto como para que las prácticas den resultados positivos, como para poder encontrar un modo de autoobservarnos, ¿no? Que no sea como de manera mecánica, ¿no? Que sea como más profundo, ¿no? Entonces, pues para esto es importante entender que la concentración es algo más que simplemente prestar atención, ¿no? Es una cualidad poderosa de nuestra conciencia y
pues es un estado en el cual si lo alcanzamos, pues toda nuestra energía interna se va a dirigir, ¿no? De manera voluntaria, pues hacia un solo punto, ¿no? Hacia una sola acción o hacia un solo pensamiento o experiencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de concentración, pues estamos hablando de que nuestra conciencia se centra por completo en lo que estamos haciendo, ¿no? Sin dispersarnos, sin dividirnos, ¿no? Entre el pasado, el futuro o los múltiples pensamientos que normalmente llenan nuestra mente, ¿no? Entonces, pues la palabra en sí misma, concentración, pues significa que algo está centrado, ¿no? Que algo está reunido en un solo lugar, ¿no? Como que algo está recogido, unificado, ¿no? Y en este caso, pues se refiere a nuestra conciencia, ¿no? Estamos, como ya mencioné, divagando, no está distraída, sino completamente presente, ¿no? Ahí es donde vivimos en el momento, ¿no? Ese mindfulness que tanto mencionan en las redes sociales, ¿no? Que al final nunca nos explican como para qué sirve, ¿no? Entonces, pues la concentración es ese estado natural que nosotros vamos a alcanzar, ¿no? Eso es una seña o el comienzo de el despertar, ¿no? Por eso es que es una herramienta muy poderosa, ¿no? Que nos va a ayudar a alcanzar el éxito, no solo de manera externa, ¿no? Sino obviamente de manera interna, ¿no? Porque es necesario para el camino que estamos labrando, ¿no? De autoconocimiento, ¿no? Esta búsqueda de transformación profunda, ¿no? Entonces, pues cuando nosotros nos concentramos, ¿no? Ahí sucede esto, algo maravilloso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es que todas nuestras funciones psicológicas, nuestros pensamientos, nuestras emociones y obviamente también nuestras acciones se alinean, ¿no? Ya no están separadas, ¿no? Ya no está cada una por su lado porque ahí vemos ese aspecto que nosotros normalmente vivimos de manera incoherente, ¿no? Entonces muchas veces creo que porque en una situación algo me molesta, pero no digo nada, estoy actuando de manera consciente, pero no es así, porque se generan unos pensamientos sobre esa molestia y al mismo tiempo también emociones, ¿no? Entonces puedo reprimirme o restringirme de alguna forma para no expresarlo y no quedar como una mala persona, o que no, más bien, no como una mala persona, sino que no, para mostrar que el trabajo interno que estoy realizando no está funcionando, ¿no? Entonces uno se guarda las cosas, pero al final dentro de nosotros algo se está moviendo, ¿no? Ahí se ve la incoherencia. En cambio, cuando estamos concentrados, pues, y estos aspectos se alinean, ¿no? Se unen, pues ahí es donde se puede decir que comenzamos a tener un verdadero centro de gravedad interior, ¿no? Entonces, dejamos de actuar de manera mecánica porque al final también nuestras emociones se tranquilizan, ¿no? Entonces, todo trabaja como en una unidad, ¿no? Como si dentro de nosotros hubiese solo una voluntad, ¿no? Guiando nuestros actos, que es lo que normalmente no sucede, ¿no? Aunque creamos que sí. Entonces, ahí comenzamos también a ahorrar energía, ¿no? Ya no se fuga o ya no la perdemos a través de distracciones, ¿no? Sino que se concentra y por esa misma razón comienza a intensificarse, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos ver más claramente, ¿no? Sentir de una manera más profunda y por obvias razones, pues actuar con una mayor fuerza y con una mayor precisión, ¿no? Entonces, concentrarse es vivir desde el centro, ¿no? No desde el ego, no desde ese piloto automático, ¿no? Sino desde esa conciencia despierta que se encuentra presente y al mismo tiempo unificada, ¿no? Y eso es lo que nos da un poder inmenso, ¿no? Y al final este poder es el hecho de estar verdaderamente vivos, ¿no? De no estar actuando de una manera, bueno, mecánica, como ya mencioné, ¿no? Como zombies, que al final eso es lo que nosotros mostramos, o es el comportamiento más bien que nosotros tenemos, ¿no? Entonces la concentración pues es necesaria
para cualquier práctica espiritual, ¿no? Pero también, como dije, para mantenernos enfocados psicológicamente, ¿no? Nada profundo puede lograrse sin ella, ¿no? Es como, pues, la raíz que sostiene un árbol, ¿no? Si no está firme, no existe un crecimiento verdadero, ¿no? Por eso, si nosotros queremos avanzar para realizar cualquier práctica, ¿no? De meditación, no sé, cualquier reflexión y de la misma autoobservación, ¿no? A lo mejor, pues, una práctica también de imaginación consciente o cualquier otra práctica, pues la clave es la concentración, ¿no? Entonces, esta concentración no se da de una manera mágica, ¿no? Nosotros debemos desarrollarla, ¿no? Y por eso, para poder desarrollarla, debemos practicarla una y otra vez, ¿no? Muchas veces, incluso hasta cuando nosotros creemos que no podemos, ¿no? Porque sentimos que tenemos que luchar contra todas estas distracciones, ¿no? Con los 1000 pensamientos que se generan dentro de nosotros, con esas emociones desordenadas que nos arrastran de un polo a otro. Entonces, cada vez que nosotros realizamos el intento de mantenernos en ese estado, pues esa concentración va a ir llegando, ¿no? Entonces, pues es importante también mencionar que nosotros, de la forma en la que vivimos durante el día, pues esa forma o eso pues se refleja también en la noche, ¿no? Si durante el día estamos dispersos, saltando de un pensamiento a otro, ¿no? Moviéndonos a través de nuestras emociones, obviamente sin tener una atención plena ni una presencia, pues en la noche, cuando nosotros vamos a dormir, esto también va a suceder, ¿no? Seguiremos estando inconscientes, ¿no? Nuestra conciencia va a seguir dormida. Pero si nosotros aprendemos a mantenernos concentrados durante el día, en lo que hacemos, en lo que decimos y en lo que sentimos, pues esa misma energía o ese mismo orden se va a mantener también en la noche y ya sabemos que esto es fundamental para tener experiencias más profundas, ¿no? Tanto como para recordar las experiencias astrales como para tener un desdoblamiento consciente, ¿no? Por eso, pues bueno, debemos entender que hay dos tipos también de concentración, ¿no? Una que es en el mundo exterior, que es la atención que nosotros ponemos cuando estamos presentes en nuestras acciones diarias, pero también, por ejemplo, cuando escuchamos a alguien, ¿no? O cuando trabajamos, pues, en un enfoque, ¿no? En una acción específica, ¿no? Al final ahí también se está manifestando la conciencia, ¿no? Cuando vivimos en el presente físico, ¿no? Con esta plenitud sin divagar. Pero también existe la concentración en el mundo interior, ¿no? Que ese es, pues, en lo que nos debemos enfocar más, ¿no? Que es el dirigir nuestra atención, pero hacia nuestro mundo psicológico, ¿no? Al observar nuestros pensamientos, al explorar, pues sí, observar de la misma manera nuestras emociones, ¿no? Sin identificarnos con ellas, ahí vamos a ir desarrollando esa conexión también con nuestro ser que nos va a ayudar, obviamente, a conocernos de una manera profunda, ¿no? Entonces, ambas concentraciones, tanto el interior como el exterior, pues son necesarias, ¿no? Y se alimentan mutuamente. Entonces, pues el mantener el orden o el desarrollar ambos aspectos, pues nos va a ayudar a que generemos una fuerza, ¿no? Entonces, nosotros vamos a saber que estamos verdaderamente concentrados cuando solo hay un pensamiento o una imagen o una acción en lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, como dije, no hay saltos, no hay un ruido, solo existe la presencia, ¿no? Esa es la forma en la cual nosotros podemos sostener esa atención plena, ¿no? Y de esa atención también va a surgir la inspiración, ¿no? Es como si de pronto una luz, ¿no? Que es la luz de la conciencia, pues iluminara lo que antes no veíamos, ¿no? Lo que se encuentra en una habitación oscura, ¿no? Y entonces, justamente después de la inspiración, pues va a venir
el acierto, ¿no? Que es esa comprensión profunda, ¿no? Ese entendimiento claro, ¿no? Esa certeza. Entonces, la concentración no es la meta en sí misma, ¿no? Sino es ese puente o esa herramienta que nos va a ayudar a alcanzar estados elevados de conciencia, ¿no? Y obviamente, pues de ahí vamos a poder obtener una sabiduría mayor, ¿no? Porque pues la concentración es una cualidad de la conciencia, ¿no? En cambio, su polo contrario, la distracción, es una función del ego, ¿no? Entonces, el ego, pues ya sabemos que es ese conjunto de yoes que constantemente nos sacan del presente, ¿no? Cada vez que nosotros nos distraemos es porque uno de ellos, ¿no? Un yo, un defecto psicológico, pues ha tomado el control, ¿no? Puede ser un deseo, puede ser un yo del miedo, de una preocupación, ¿no? Un recuerdo, y todos ellos pues están compitiendo por nuestra atención, ¿no? Por adueñarse de nuestra máquina humana, ¿no? Entonces, mientras ellos nos gobiernen, la conciencia no puede estar en ese mismo lugar, ¿no? Obviamente ya sabemos que dos objetos no pueden, o dos aspectos no pueden ocupar el mismo espacio, ¿no? Por eso es que si nosotros aprendemos a estudiar qué es lo que nos distrae, vamos a llegar a la concentración, ¿no? O sea, si me doy cuenta de cómo me distraigo, o sea, qué es lo que sucede cuando mi atención se dispersa, pues ahí estoy haciendo un acto de conciencia, ¿no? Estoy utilizando esa misma distracción como un camino para despertar, ¿no? Ese es lo que transforma este obstáculo en una herramienta, ¿no? Entonces, pues desde esa perspectiva dejamos de ver la distracción como un enemigo, ¿no? Y se convierte como ese aspecto o esa maestra, por decirlo de alguna manera, que nos guía hacia el regreso, hacia el presente, ¿no? Sí. Entonces, pues desde esa perspectiva, darnos cuenta de todos estos yoes que nos distraen, a través de ellos vamos a alcanzar esa verdadera concentración, ¿no? Porque muchas veces lo que nosotros queremos es forzar la mente para que no se disperse, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos autoobservándonos de una manera activa y entonces veo un pensamiento y otro pensamiento y un recuerdo y una proyección, etcétera, va a llegar un momento en el cual me voy a fastidiar, por decirlo de alguna manera, y voy a decir, es que hay tantas cosas que puedo ver en el centro emocional, por ejemplo, ¿no? Que no me doy cuenta que ese yo que genera ese pensamiento, pues termina siendo otro defecto psicológico, ¿no? Entonces digo, no, esto no debo hacerlo, pero no se trata de calmar la mente desde la represión, ¿no? Sino descubrir cada uno de esos defectos que están robando mi atención, ¿no? Que están generando ese pensamiento mecánico o esa emoción repetida, ¿no? O sea, algo que me genera esa inquietud tiene una raíz que no estoy viendo, ¿no? Por eso es que solamente a través del autoconocimiento, a través de la autoobservación, voy a poder ver con claridad todos estos defectos sin luchar con ellos, porque ese no es el objetivo, ¿no? El objetivo es comprenderlos, ¿no? Recuperar la energía y obviamente volver al presente, ¿no? Entonces, la distracción no es un accidente, no es una casualidad, ¿no? Tiene causas internas y que si nosotros las descubrimos, vamos a dejar de ser víctimas de nuestro propio caos interior, ¿no? Y vamos a comenzar a gobernar pues nuestra atención, ¿no? Entonces, centrar la conciencia en la acción no es algo que se logra de inmediato, ¿no? No es tan fácil, aunque sea muy sencillo, ¿no? Se requiere práctica, constancia, obviamente la intención y paciencia, porque estamos reeducándonos, ¿no? De alguna manera, estamos tratando de dejar de ser lo que hemos sido durante toda nuestra vida. Entonces, pues eso no es fácil, así como todos esos defectos
o esa dispersión o ese ruido mental lo hemos alimentado durante años, pues va a ser obvio que en 5, 10, 15, 20, 200 peticiones a nuestra Madre Divina para que elimine eso que me está distrayendo, no se va a eliminar tan fácilmente, ¿no? Porque es muchísimo lo que se ha generado, ¿no? Entonces, como nunca nos han enseñado a autoobservarnos ni cuál es la razón por la cual debemos hacerlo, pues esa herramienta está atrofiada, ¿no? La tenemos dormida, ¿no? Es como cuando alguien de nosotros nunca ha hecho ejercicio y los músculos se terminan atrofiando también, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita hacer? Pues ejercitarlos nuevamente para que respondan, ¿no? Lo mismo sucede con nuestra conciencia, con esta, más bien, autoobservación, pues sí. Necesitamos estos ejercicios diarios para poder activarla y obviamente fortalecerla, ¿no? Entonces, pues la autoobservación es la que nos permite darnos cuenta de lo que vivo por dentro mientras hago algo por fuera, ¿no? O sea, me permite estar presente no solo en lo que hago, sino también en quién soy mientras hago eso, ¿no? Entonces, cuando desarrollamos ese sentido, pues ya la conciencia comienza a quedarse en el centro de esa acción, ¿no? De una manera firme, ¿no? Sin huir al pasado ni correr hacia el futuro, ¿no? Y esa es la base de una verdadera transformación, ¿no? Ese es el objetivo que nosotros queremos alcanzar, ¿no? Entonces, el Maestro Jesús nos dejó una enseñanza que dice velad y orad, ¿no? Y estas dos palabras, pues, tienen una gran sabiduría, ¿no? Que a lo mejor a simple vista no podemos ver, pero que sí profundizamos sobre lo que trata de decir, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que es necesario, ¿no? Realizar esta práctica, ¿no? Cuando habla de velar, pues significa de estar atentos, ¿no? De estar despiertos, de estar presentes. Significa de vivir con los ojos abiertos, pero no los ojos físicos nada más, ¿no? O sea, es dejar de hacer las cosas de una manera mecánica, ¿no? Sobre todo, dejar de actuar desde la costumbre, ¿no? Porque esa es la forma en la cual nosotros vivimos y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, velar es vivir en esa autoobservación consciente, ¿no? Haciendo cada cosa, como dije, con presencia, con una intención específica, ¿no? Es estar concentrado. Y orar, pues no nada más es decir palabras sin sentido, ¿no? Porque muchas veces a eso se asocia, ¿no? Como hacer una petición para que nos saquen a lo mejor de un problema, ¿no? Si nos encontramos en una situación complicada, pues se usa el orar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esa no es la perspectiva, más bien, ¿no? El objetivo es desear de todo corazón, por decirlo de alguna manera, recordar quiénes somos, ¿no? Es conectar como con esa fuerza de nuestro ser que está dentro de nosotros, ¿no? Pero que no, no la podemos, ¿cómo decirlo? No podemos activar esa conexión, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, es soltar como todas esas tensiones y obviamente sí suplicar de una manera sincera, pero a nuestra Madre Divina interior, ¿no? Que es esa parte de nuestro ser que simboliza la fuerza, ¿no? Entonces, nuestra Madre Divina pues es la que nos ayuda a eliminar esos yoes que no nos dejan concentrarnos, ¿no? Que nos roban la paz, que nos roban obviamente la atención. Porque pues no basta solamente con observar un defecto, ¿no? Sino necesitamos una ayuda interna para desintegrarlo, ¿no? Por eso es que esa ayuda se pide, ¿no? O se invoca con fe, ¿no? Entonces, cuando nosotros aprendemos a velar y orar, pues lo que hacemos es unir la práctica diaria, ¿no? Que estamos tratando de realizar, que es la autoobservación, con
esta devoción, ¿no? Interna, por decirlo de alguna manera, hacia nuestro ser, ¿no? Ahí es donde nuestra conciencia se comienza a manifestar, ¿no? Entonces, la concentración, pues no solo es una habilidad mental, porque muchas veces a eso se asocia como algo externo, ¿no? Sino es como esa forma en la cual nosotros vamos a comenzar a vivir de una manera presente en lo que hacemos, ¿no? Sin, como ya dije, pues perder nuestra energía en mil direcciones, porque ni siquiera podemos ver a través de todos los yoes que se pueden manifestar en un solo momento o en una sola situación, ¿no? Pero aunque parezca, como ya mencioné, pues difícil, al principio pues todos podemos entrenarla, ¿no? Con actos simples que nos van a ayudar, ¿no? Entonces, pues aquí hay como unas formas de cultivar esta concentración, ¿no? Haciendo un esfuerzo para hacer cosa por cosa, ¿no? Ya se ha hablado, o se habló durante muchas conferencias de la fase A de cómo es que actualmente en la sociedad pues se valora el multitasking, ¿no? O sea, el hacer varias cosas al mismo tiempo. Entonces creemos que eso nos hace personas eficientes, ¿no? Pero en realidad lo que nos ayuda, o más bien en lo que nos perjudica, pues es en generar mayor dispersión, ¿no? Entonces concentrarnos es enfocarnos en una cosa a la vez, ¿no? Como con una entrega total, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, no importa lo fácil o sencilla que sea la acción que estamos realizando, ¿no? Como lavar un plato, como mandar un mensaje, como escuchar a alguien, ¿no? Debemos estar presentes en esa acción, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, pues tampoco pensando en otra cosa, ¿no? Entonces, porque pues nuestra mente tiene esa costumbre de irse, ¿no? Piensa en otras tareas, ¿no? En pendientes o en historias, porque a veces también se nos ocurren cosas absurdas que nada tienen que ver con lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, aunque nuestro cuerpo, ¿no? Esté haciendo algo específico, si nosotros estamos pensando en cualquier otra cosa, pues la conciencia no está ahí, no está en lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, debemos darnos cuenta de lo que estamos, de lo que se está moviendo en nuestro centro intelectual para no perdernos, ¿no? Debemos volver a lo que estamos haciendo, ¿no? Como ya mencioné, no con una lucha, ¿no? Pero sí de una manera firme, ¿no? También no interrumpir una cosa para hacer otra. Entonces, comenzamos algo, pero antes de terminarlo, nos levantamos y comenzamos a hacer otra cosa, ¿no? A lo mejor revisamos el celular o pensamos en algo que creemos también que no puede esperar, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros interrumpimos una acción, pues estamos debilitando esa capacidad de atención sostenida, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, comenzar a hacer algo y sostenerlo hasta el final, ¿no? Aunque parezca, como ya mencioné, pequeño o insignificante, eso es algo que también nos va a ayudar, ¿no? Tampoco recordando cosas que se van a hacer más adelante, ¿no? Entonces, porque siempre también nuestra mente tiende a adelantarse, ¿no? A planear, a organizar y a anticipar a lo que deberíamos estar haciendo, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces uno de nosotros no está comiendo o desayunando más bien y pensando en qué es lo que va a prepararse para comer, ¿no? Entonces, aunque parezca absurdo, pues nos estamos alejando de la hora, ¿no? De lo que realmente está ocurriendo, ¿no? No estamos concentrados pues en eso, ¿no? En el hecho de comer, ¿no? Nos dejamos al final arrastrar por estas anticipaciones mentales que no tienen un objetivo profundo, ¿no? O sea, de todas maneras, hay algo que se va a hacer más tarde, pues se va a hacer. Pero ahora, pues debemos enfocarnos o poner nuestra atención en lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Tampoco recordar cosas que
ya se hicieron, ¿no? Porque también tendemos a proyectarnos hacia el futuro, ¿no? O sea, tanto como nos enredamos en el pasado y nos perdemos en el futuro, ¿no? O sea, todo esto termina siendo recuerdos que nos sacan del presente, ¿no? Entonces, pues eso, no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Por eso es que necesitamos mantenernos centrados en lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de centrarse en algo, no significa tensarse, ¿no? Sino al contrario, es relajarse en la acción, pero sin perder el foco, ¿no? El enfoque. Entonces, con la práctica, pues este estado se vuelve algo más natural, ¿no? Y es algo que nosotros vamos a poder descubrir cuando estamos plenamente presentes, ¿no? Entonces la concentración no es ni una obligación ni un deber, ¿no? Sino es una puerta, una herramienta que nos va a ayudar a despertar nuestra conciencia, ¿no? Entonces, si nosotros nos detenemos a observar con verdadera atención cómo vivimos en el día a día, pues nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las cosas que nosotros hacemos las hacemos de manera automática, ¿no? Cuando nos despertamos, cuando vamos al baño, sí, cuando vamos al baño, cuando nos bañamos, ¿no? Cuando desayunamos, cuando nos vestimos, o sea, muchas veces hasta en el mismo teléfono, ¿no? Viendo videos sin sentido, estamos pensando en otra cosa, ¿no? Entonces, todas estas acciones ocurren mientras nuestra mente se encuentra en otro lugar, ¿no? Estamos pensando en lo que vamos a hacer después, o como ya mencioné, recordando algo que ya pasó, ¿no? Al final estamos divagando. Entonces, ese es uno de los mayores problemas que nosotros tenemos, esa desconexión con el presente, ¿no? No podemos ver en realidad lo que está ocurriendo fuera de nosotros y mucho menos dentro. Entonces, pues cuando vivimos de manera mecánica, eso es lo que sucede, ¿no? Estamos actuando sin observar, ¿no? Somos solamente un conjunto de hábitos que se repiten una y otra vez, ¿no? Y ni siquiera nos damos cuenta de eso, ¿no? Porque, como ya mencioné, nos parece normal. Entonces, pues aquí nos damos cuenta cómo es que nuestra conciencia pues está dormida por esa falta de uso, ¿no? O sea, no es que no tengamos una conciencia, ya sabemos que tenemos al menos el 3% de conciencia libre, ¿no? Pero no está activa porque no la ejercitamos, ¿no? O sea, porque no estamos presentes, ¿no? Entonces, pues podemos ver cómo, más bien, sí, desde esa perspectiva nos damos cuenta cómo ni siquiera somos capaces de ver qué partes de nosotros están actuando realmente, ¿no? No notamos los pensamientos que nos generan una tensión o las emociones que nos están controlando, ¿no? O los deseos que nos empujan a hablar o actuar de alguna manera, ¿no? O sea, no nos damos cuenta de esos yoes que viven dentro de nosotros, ¿no? El que se enoja, el que se preocupa, el que se distrae, el que quiere huir, el que llora, etcétera, etcétera. Entonces, es fundamental entender que no hay un autodescubrimiento sin autoobservación. Seguiremos repitiendo los mismos patrones, ni siquiera nos damos cuenta del por qué sufrimos o por qué nos enojamos, ¿no? Porque no logramos concentrarnos. Entonces, cuando nosotros decidimos mirarnos con una atención plena, ¿no? En medio de una acción que estamos realizando, comenzamos a ver cosas que antes estaban ocultas para nosotros mismos, ¿no? Entonces podemos percibir este caos o este desorden interior, ¿no? Estos pensamientos cruzados o estas emociones innecesarias, estos impulsos automáticos, ¿no? Porque nadie puede ordenar o arreglar algo que no ve. Entonces no podemos despertar si no reconocemos primero que estamos dormidos. Desde ahí es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, pues para eso es importante ver qué es lo que detona esa distracción, ¿no? Bueno, eso es por la parte de la concentración, ¿no? Y la relajación.
pues frente a todo ese caos interno que ya mencioné que no vamos a luchar, ¿no? Que no nos vamos a forzar a mantener una tranquilidad o un control, pues ahí se encuentra también otro objetivo, ¿no? Que obviamente se relaciona con la concentración, que es el relajarse de una manera consciente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de relajación, no significa alcanzar un estado de quietud, ¿no? O sea, una inmovilidad o una pasividad, ¿no? La relajación es algo más allá, ¿no? Es esa base para la atención plena, ¿no? Para esa observación lúcida que nosotros queremos alcanzar, ¿no? Cuando nos relajamos de verdad, podemos comenzar más bien a centrar nuestra conciencia en lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, esa práctica de concentrarnos, pues nos va a llevar a relajarnos, ¿no? Porque de ahí vamos a desarrollar, es que al final, o sea, están unidas estas dos prácticas, ¿no? O sea, relajarse no es simplemente, como ya mencioné, recostarnos, ¿no? O dejar de hacer algo, sino es un acto que requiere conciencia, ¿no? Al final, relajarnos comienza cuando nosotros nos damos cuenta de que dentro de nosotros hay una tensión, pero no una tensión física, ¿no? Como cuando uno está sentado mal y se entume una pierna, ¿no? Eso es algo que podemos identificar. Pero si no me doy cuenta que estoy sentada mal, no voy a saber por qué está entumida esa pierna, solo voy a creer que de repente ese entumecimiento surgió de la nada, ¿no? Entonces, no funciona de esa manera, ¿no? No es una tensión física cualquiera, sino es una tensión que nace de un estado interno alterado, de algo que en mi interior está creando una fricción, ¿no? Un desgaste, una inquietud, una molestia, no sé. Entonces, cada vez que nosotros notamos una parte de nuestro cuerpo tensa, ¿no? Como la mandíbula apretada, a lo mejor los hombros encogidos, ¿no? El estómago también presionado. O sea, si nosotros decidimos observar qué es lo que está provocando, pues ahí vamos a comenzar a entrar a un acto profundo de concentración, ¿no? Ahí es donde va a poder surgir esa verdadera relajación, ¿no? Y esto es porque al final nuestro cuerpo se tensa, pero esa raíz que genera esa tensión está en nuestra mente, ¿no? En nuestra emoción, más allá de nuestro físico, ¿no? O sea, podemos sentir una tensión porque estamos a lo mejor deseando algo intensamente, ¿no? O porque a lo mejor me invade una emoción fuerte como la ira, ¿no? Una tristeza o una ansiedad. Entonces, también me puede generar algo, una tensión hasta algo estúpido, como que una canción esté sonando en mi mente sin parar, ¿no? Un pensamiento de vueltas en mi cabeza sin cesar, ¿no? Estos pensamientos obsesivos. Entonces, esa tensión surge de esas preocupaciones, ¿no? A lo mejor también de una discusión interna, ¿no? Ya sabemos que también nuestros yoes pelean por tener el control, ¿no? Uno quiere descansar, otro quiere escuchar música, ¿no? Otro se queja, otro juzga, otro quiere comer. Entonces, todo eso genera un desgaste innecesario, ¿no? Ahí vemos cómo es que se desperdicia nuestra energía, que es fundamental para nuestro crecimiento, ¿no? Nosotros la necesitamos como materia prima para crear los cuerpos existenciales del ser, ¿no? Entonces, ahí se está perdiendo a través de detalles que nos parecen insignificantes, pero si nosotros sumamos todos esos detalles, nos vamos a dar cuenta de la gran cantidad de energía que perdemos todo el tiempo, a cada momento. Y esta pérdida de energía, ¿no? Esta tensión se genera muchas veces durante horas, ¿no? A veces durante días y muchas veces durante años o toda la vida, ¿no? Entonces, el primer paso hacia la verdadera relajación es la conciencia, ¿no? La autoobservación, darnos cuenta de lo que está ocurriendo dentro de nosotros, identificar qué es lo que nos está tensando, un deseo, ¿no? Una emoción, una preocupación o una voz en mi cabeza que no puedo detener. Entonces, cuando yo logro ver con claridad eso,
que se está moviendo dentro de mí, que está generando una tensión, entonces de ahí ya puedo actuar de una manera consciente. ¿Y cuál es el acto consciente ante esa situación? Pues es lo mismo, ¿no? Usar esta herramienta tan valiosa que tenemos y que al mismo tiempo es tan sencilla, ¿no? Es, madre mía, mata ese yo, mata esa emoción, mata ese pensamiento, mata esa sensación, ¿no? Entonces esta súplica, aunque, como dije, parece sencilla, pues no es una oración vacía, ¿no? Es un acto consciente, ¿no? Donde nosotros reconocemos que no podemos solos con todo lo que ocurre dentro de nosotros, porque es más grande, ¿no? Porque, como dije, ya lo hemos alimentado durante años y obviamente también durante existencias, ¿no? Entonces, necesitamos invocar una fuerza superior que está dentro de nosotros mismos, que es parte de nuestro ser, ¿no? Para que nos ayude a eliminar la causa de esa tensión que ya logré observar, ¿no? Que ese es el primer paso. Si yo lo observo, ahí es el inicio de ese cambio, porque antes de eso, pues no me daba cuenta, ¿no? Entonces, cuando nosotros realizamos esa súplica, pues vamos a ver cómo esa tensión cede y al final de ahí vamos a comenzar a liberar la energía, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros podemos experimentar, ¿no? No es una teoría más, pero también es importante comprender que no basta con repetir la frase sin cesar, ¿no? O sea, es necesario comprender por qué estoy tensa. Ah, es que estoy enojada. Ajá, pero ¿qué me generó esa ira? Porque pedir muerte solamente a la ira no me está generando ninguna comprensión. Debo descubrir cuál es su raíz. ¿Por qué me molesto o por qué ahora me siento triste? ¿No? Como cuando nos ponemos a llorar, sobre todo las mujeres que somos emocionales, de la nada, ¿no? Aparentemente, y el marido nos pregunta, ¿por qué estás triste? Y decimos, no lo sé. ¿Cómo es posible que no sepamos qué es lo que nos está generando tristeza hasta llegar al punto de llorar? Pero no saberlo es porque no estamos comprendiendo qué lo está detonando. Entonces, de esa forma es la única manera en la cual nosotros vamos a poder transformarnos realmente. Si pedimos muerte, sí, pero si comprendemos qué está detonando esa emoción o ese pensamiento o esa sensación, ¿no? Entonces esa relajación consciente junto con la observación interna y junto con la súplica a la Madre Divina, pues es la que nos va a ayudar a conservar nuestra energía, ¿no? A callar o calmar el caos interno en el cual nosotros vivimos y de esta manera es que se va fortaleciendo nuestra conciencia, ¿no? Porque un cuerpo relajado, una mente clara y una emoción tranquila, pues es el terreno que se necesita para que nuestro ser sea el que se exprese, ¿no? Y pues las tensiones internas que se generan en nosotros, como dije, no son casuales, ¿no? Y por lo mismo, pues tampoco son inevitables. O sea, siempre tienen una causa, que si nosotros lo observamos con sinceridad, porque muchas veces a la luz de la autoobservación nos damos cuenta que nos tensamos, nos preocupamos o nos genera tristeza o dolor, a veces muchas cosas estúpidas, ¿no? Que no tienen una mayor relevancia. Entonces debemos ser sinceros que por más absurdo que sea un comentario, a lo mejor me va a incomodar, ¿no? Un pensamiento, algo me va a generar, ¿no? Entonces, pues todas esas pequeñas situaciones, ¿no? De la vida diaria que no sabemos gestionar de una manera consciente son las que nos generan esa tensión, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos algo que no nos gusta o cuando también nos da miedo hacer algo mal, ¿no? Porque no queremos, más bien porque siempre queremos controlar el resultado, ¿no? Cuando nosotros nos tensamos, ¿no? O generamos una tensión por estar haciendo algo
en lugar de hacer otra cosa que sí nos gusta, ¿no? Entonces a lo mejor yo no me gusta lavar los trastes y yo preferiría estar viendo una película, eso me genera una tensión, ¿no? Cuando me preocupo por algo que todavía no ocurre o por el lado contrario, por algo que ya pasó, ¿no? También cuando no sabemos cómo hacer algo que estoy haciendo, ¿no? Es algo absurdo, pero hasta el mismo hecho de foguearnos, hasta cierta manera, nos puede generar una tensión en algún momento, ¿no? Pero al final es el hecho de que cualquier defecto busca la manera de sacarnos de ese estado presente, ¿no? Entonces, como no tenemos un control de nosotros mismos, pues nuestra mente se va, ¿no? Se dispersa. Y obviamente por esa razón, pues el cuerpo refleja esa tensión, ¿no? Entonces nosotros vamos a saber que ya estamos relajados, aunque esa relajación no es tan fácil de notar si no hemos aprendido tampoco a observarnos, ¿no? Pero cuando ya no solo, o sea, vamos a saber que estamos relajados cuando no solo no existe una tensión física, sino tampoco emocional ni mental, ¿no? O sea, cuando nuestra psicología está quieta, ¿no? O sea, ahí cuando dentro de nosotros todo se normaliza y vamos a ver cómo nuestro cuerpo se siente bien, ¿no? Se siente liviano, nuestra mente deja de correr y por esa misma razón también nuestra emoción se aquieta, ¿no? Entonces, ahí vamos a poder concentrarnos más bien en lo que estamos haciendo sin algo interno que nos jale hacia un lado o hacia otro, ¿no? Entonces, una verdadera relajación no es esa pasividad o quietud física, como nosotros podemos entender, sino una armonía interior, ¿no? Ese es el objetivo. Y para esto, pues, debemos relajar nuestros cuerpos, ¿no? El cuerpo físico, la forma en la que nosotros nos vamos a dar cuenta es cuando, como ya mencioné, ¿no? Cuando está de una liviano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando ya relajamos nuestros músculos, nuestros tendones, nuestros nervios, ¿no? También el cuerpo astral, que está relacionado con nuestras emociones y nuestro cuerpo mental. Va a estar relajado cuando nosotros hayamos aquietado nuestra psicología, ¿no? O sea, cuando ya no tengamos pensamientos, ni recuerdos, ni proyecciones, ¿no? Entonces, pues para lograr relajar el cuerpo físico, nosotros vamos a visualizar cada parte de nuestro cuerpo, ¿no? Y ordenarle que se tranquilice, ¿no? Entonces, cada pierna, por ejemplo, ¿no? Y los aspectos que la componen, como los dedos, el empeine, talón, tobillo, etcétera, los brazos, lo mismo, ¿no? Al final, pues cada parte de nuestro cuerpo, ¿no? Para no entrar como en más detalle con eso, ¿no? Entonces, desde la punta de nuestros pies, ¿no? Hasta nuestra coronilla, cada aspecto lo vamos a pedir que se tranquilice, ¿no? Que se relajen, que se calmen. Y esa es la forma en la cual nosotros vamos a calmar el cuerpo físico, ¿no? Para relajar el cuerpo astral, que está íntimamente relacionado con nuestro centro emocional, pues ahí nos vamos a concentrar en nuestra respiración, ¿no? Sobre todo en cómo entra y sale el aire de nuestros pulmones durante 3 minutos, por lo menos. Y la relajación del cuerpo mental, ¿no? o el centro intelectual, pues nos vamos a concentrar en el corazón, ¿no? Y vamos a comenzar a escuchar los ruidos que se encuentran a nuestro alrededor y vamos a ir poniendo atención en los ruidos que se alejan, ¿no? O sea, como los de la calle, o a lo mejor primero los que se encuentran fuera de la habitación en donde me encuentro, después los de la calle, hasta el ruido más lejano que alcance a percibir y luego regreso, ¿no? Hasta donde estoy. Esa es la forma en la cual nosotros vamos a relajar nuestros tres cuerpos, ¿no? Entonces,
si nosotros combinamos estas 3 relajaciones, pues vamos a construir un puente sólido, por decirlo de alguna manera, hacia la concentración, ¿no? Porque un cuerpo relajado, una emoción tranquila y una mente en silencio, como ya mencioné, pues es algo que necesitamos para que nuestra conciencia sea la que se manifieste, ¿no? Y podernos centrar en cualquier acción, ¿no? Entonces aquí se comparte una práctica muy sencilla, que es la práctica que mencioné al inicio, ¿no? Que es esta práctica de concentración y relajación que se llama velar y orar. Y en esta práctica, como siempre es recomendable hacer la conjuración del Belili, ¿no? Que limpia el lugar de larvas o de energías negativas en donde nos encontremos, y el círculo mágico que nos protege, ¿no? Nos mantiene cerrados. Después vamos a hacer una súplica a nuestro Padre, que es una parte del ser que simboliza la sabiduría, y a nuestra Madre Divina, que ya mencioné que es el amor, y a ellos les vamos a pedir que nos asistan, ¿no? Para que nuestra práctica tenga resultados positivos, ¿no? Ahí ya vamos a realizar esta práctica de relajación. Obviamente también es importante que nos encontremos cómodos, ¿no? Porque muchas veces también los defectos se manifiestan de esa manera, ¿no? Y de repente nos da comezón o sentimos que en algún lado está más cargado el cuerpo que otro, etcétera, ¿no? Entonces el chiste es que desde el inicio encontremos una postura correcta, ¿no? Que nos permita esta concentración, ¿no? Después nos vamos a concentrar en nuestro corazón y vamos a observar nuestro mundo interior, ¿no? Ya hablamos acerca de los pensamientos y de las emociones, y obviamente a cada detalle, a cada defecto, por mínimo que sea que nosotros logremos observar, le vamos a pedir a nuestra Madre Divina que lo elimine, ¿no? Y esto se puede hacer hasta que nosotros alcancemos una verdadera concentración, ¿no? Sobre todo yo me he dado cuenta que al inicio, cuando comenzamos a practicar, hay mucho más ruido, ¿no? Como que es esa resistencia que genera nuestra mente a quedarse quieta, ¿no? Entonces nos manda pensamientos o recuerdos que les da cierta importancia, ¿no? O sea, o que cree que eso nos va de verdad a sacar del estado de concentración que tratamos de mantener, ¿no? El objetivo es ese, defender ese estado de tranquilidad o de quietud que estamos tratando de desarrollar. Entonces, pues esa es la práctica, es muy sencilla, ¿no? No permitir que haya ningún movimiento interno, ¿no? Y obviamente pues tampoco externo, y nuestra Madre Divina es la que nos va a ayudar a sostenerlo, ¿no? Entonces, eso sería todo por mi parte, Luis. Muchas gracias, compañero. Bueno, listo, Iridiana, muy bien. El tema no está bastante claro, pero bueno, vamos a ver unos detallitos. Y hay que comprender que nosotros creemos estar tranquilos, pero las personas viven muy mal. Las personas viven tensionadas todo el tiempo. Y los músculos, físicamente, las personas no se dan cuenta porque ya se acostumbraron a la tensión. Pero el cuerpo físico se está desgastando todo el tiempo. Recordemos que cuando hasta cierta edad el cuerpo se forma y luego empieza a desgastarse y ya no se detiene el desgaste. Se deteriora hasta que se envejece y la persona muere. Si la persona sabe relajarse, puede bajar un poquito ese envejecimiento, ese deterioro, lo va reduciendo. Pero para eso necesita quitarse la tensión del cuerpo. Todo el tiempo ustedes hacen un movimiento cualquiera y eso genera un desgaste. Si ustedes están pidiendo muerte para la tensión que genera el cuerpo, cuando se mueve, se recupera. ¿Sí? Si caminan,
y están concentrados en caminar y están pidiendo muerte para el desgaste que genera, el cansancio que genera el músculo no se deteriora, porque están recuperando la energía que el músculo está invirtiendo con la sola muerte. Entonces recuperan la fuerza muscular. La piel, si ustedes se concentran y están pidiendo cuando se ponen a trabajar el yo viejo, y están trabajando el deterioro de la piel y de la carne pierde fortaleza y empieza a soltarse y a caer, ¿no? Entonces el cuerpo anda siempre tensionado y la persona no lo ve porque se le hace normal estar tensionado. Eso a nivel físico. A nivel emocional, la persona está tensionada. Cada vez que se manifiesta un yo se tensiona. Y esa tensión hace que la persona viva mal, angustiada, estresada, ansiosa, está triste, melancólica, deprimida. Todo eso genera unas tensiones terribles a nivel emocional, desespero, angustia. Entonces la gente se acostumbra a vivir mal en estado de dolor continuo. Todo el tiempo está así. Por eso la vida se hace a veces tan miserable, ¿no? Las personas no hacen nada para vivir bien, prefieren vivir así. Inclusive teniendo el conocimiento, no trabajan la muerte, entonces siguen viviendo tensionadas, siguen viviendo mal. Sí. Entonces hay que comprender que ningún yo, así sea bueno, así sea un yo alegre, porque la alegría produce tensión. Pero entonces en ese proceso de la tensión hay que ver tensiones fuertes y tensiones menos fuertes. ¿Sí? Porque ustedes están tristes o tienen ira o están en una tensión fuerte. Después dicen, se alegran, esa alegría les baja la tensión, pero es una alegría, esa alegría es una tensión. Perdón. Gracias, Angélica. Esa tensión es menos fuerte. Voy a sacar un link para continuar. Bueno, aquí ya publiqué la dirección. Si quieren ingresar al nuevo Meet, lo pueden hacer antes de que se... Listo. Queda un minuto. Si quieren ingresar. Igual en el grupo de fogueos lo publicamos. Por si se les cierra y quieren ingresar, lo puedan hacer. Listo. Bueno. Y también hay que acabar con cualquier cantidad de conceptos que hay. Hay muchísimos conceptos acerca de la relajación. Entonces, una persona trabaja muy duro. Hay trabajos muy pesados. En una empresa, en una fábrica, en la construcción son trabajos muy duros, ¿no? O una persona encerrada toda la semana en una oficina frente a un monitor y sale muy estresada el fin de semana, sale muy tensa.
Entonces la persona toda tensionada de tanto trabajo en la semana dice, me voy a relajar. Entonces me voy con los amigos a beber, o me voy a bailar, o me voy de paseo a la playa, pero sigue tensionada porque cambió una tensión fuerte por una tensión menos fuerte. Eso no es relajación, es que bajó la tensión, pero sigue tensionada. ¿Y por qué sigue tensionada? Porque está identificada. Entonces, debemos diferenciar entre una tensión fuerte a una tensión menos fuerte. Hay niveles, ¿no? Otros dicen, no, me voy a ir a practicar yoga o me voy a ir al bosque o voy a ir a nadar. Todo eso es tensiones menos fuertes. ¿Sí? Otros dicen, yo me voy a ir a relajar con música, a escuchar música y me pongo a cantar o a tocar un instrumento. Eso es una tensión menos fuerte, pero nunca sale de la tensión, nunca. La única manera de salir de la tensión es estar en estado de conciencia. No hay otra manera. Otros se van a cine a ver una película, otros se ponen a jugar videojuegos. Todo eso le llaman relajarse, cambiar el ambiente de la presión del trabajo o del estudio, lo que sea. Entonces no sabemos qué es relajación en el fondo. Solo cuando la persona empieza a despertar conciencia se da cuenta que es relajarse de verdad. Entonces hay que diferenciar esos distintos niveles de tensión que tenemos, ¿sí? Y aprender a vivir sanamente, aprender a vivir en un estado de relajación continua, calma. Los problemas generan mucha tensión. Entonces hay que saber manejar los problemas. Y la mejor manera es no identificarse. Buscar la solución pero sin identificarse. ¿Sí? Entonces, si la persona aprende a vivir relajada, tranquila, cambia su forma de vida. Ya se vuelve una vida más agradable. ¿Sí? Pero hay que hacer un esfuerzo para eso. No es fácil porque, como les digo, las personas se acostumbraron a estar tensionadas toda la vida y no se dan cuenta. Entonces se bajan por ley de péndulo de una tensión fuerte a una tensión menos fuerte, después regresan nuevamente a la tensión fuerte y viven en ese movimiento toda la vida. Que se relajó porque se enamoró, entonces se relajó. No, no está relajada, está tensionada con esa emoción. Lo que pasa es que es una tensión suave, no es tan intensa. Es más, ustedes van a practicar sexo y se tensionan. Y se tensionan y se tensionan con toda esa lujuria hasta que llega un punto donde fornican y dicen, me relajé con esa fornicación. No, no se relajó, se desgastó, se dañó, se debilitó. Eso no es relajación, eso es debilidad. Entonces hay que diferenciar entre un estado de pérdida total de energía y de fuerza a un estado de relajación. Otros dicen, no, yo voy y me relajo con marihuana o con droga. No se relajó, nunca se ha relajado. Se bajó la tensión y entró en un estado de dopamiento, adormecimiento, mareo. Eso le anuló ciertos estados de tensión por un momento y lo metió en otro estado de tensión pasiva, pero no es relajación. Entonces hay que salir de toda esa cantidad de conceptos acerca de la relajación porque nada de eso es relajación. Otros se van a practicar yoga o hacer ejercicios de respiración. Eso tranquiliza, no relaja, tranquiliza. O sea, cambia de una tensión fuerte a una tensión menos fuerte. Entonces, comprender que la relajación verdadera la produce la conciencia. Bien, la concentración es cuando una persona logra concentrarse todo el tiempo, está autorrealizada.
¿Cuánto puede durar una persona en recuerdo de sí en el día? Ese es el nivel de conciencia que tiene. Si dura 40 minutos, 45 minutos de relajación, de concentración, tiene el 3% de conciencia despierta. Si dura más o menos 6 horas, puede tener alrededor del 30%, algo así, de conciencia. Despierta. Despierta en el físico. Ya hablar de despierto en el astral ya es otra cosa. Pero estamos hablando de conciencia en el físico. Entonces, todo el mundo anda tensionado. Cuando uno se identifica con una persona, entra en la tensión que tiene esa persona. Comparte la tensión con esa persona. Entonces, si ustedes van y se ponen a entrar en identificación con una persona agresiva o depresiva, esa tensión la comparten. O sea que por ley de entropía, ustedes se les activan los yoes por correspondencia, los mismos yoes que tiene la otra persona, entonces se tensionan. Entonces, por eso hay que estar concentrados en mantener el silencio, la tranquilidad, la paz, la serenidad, la relajación interior, la calma, todo el tiempo. Y aprender a disfrutar de ese estado, sin preocupaciones, sin dolor, sin ansiedad, sin desespero, sin estrés, no. Es un estado pleno de tranquilidad verdadera, relajación y concentración. Esa es la forma de vida de una persona que está despertando. Una persona que no está despertando siempre se llena de conceptos y sigue tensionado con esos mismos conceptos que se llenó. Porque el yo tensiona, ¿no? Por eso les digo, todos los yoes tienen o un alto nivel de tensión o bajo, un alto nivel de distracción y tensión, porque es que estos dos van de la mano, tensión y distracción. En el otro sentido es concentración y relajación. Entonces la psiquis debe ser liviana, muy liviana, y trabajar el cuerpo. Trabajen la tensión del cuerpo, porque el cuerpo con los años se va volviendo duro, lento. Empieza a dañarse la piel, la carne se va soltando de los huesos y empieza a caer. La fortaleza del músculo se pierde, porque es el yo viejo. Y eso es por el desgaste del cuerpo, porque no tiene recuperador, porque no tiene creado el cuerpo. O sea, no tiene capacidad de recuperación. Está dañado. Pero con la muerte se recupera hasta cierto punto, porque la verdadera recuperación es cuando fabrica los cuerpos. Pero se puede recuperar con solo muerte. Entonces, con la muerte se puede recuperar la presión, el daño que se le hace al cuerpo, o que la vejez le hace al cuerpo. Recuerden que la vejez es una enfermedad. Un ser superior no es enfermedad. Nosotros sí tenemos esa enfermedad. Entonces hay que combatir eso también. ¿Sí? Bueno, eso. Yo creo que con esto complementamos este tema. Ahora, si logran estar concentrados y relajados en el día y van a hacer una práctica, no tienen problema con esa práctica. Porque ya tienen el poder de la concentración hasta cierto punto. Entonces, si van a hacer una práctica de desdoblamiento, les va a funcionar, ¿no? Cualquier práctica.
¿no? Habrán unas que requieren más esfuerzo y dharma, como la meditación. Pero, por ejemplo, un traslado de fondos con muy buena concentración, o una práctica de cruz, o cualquier práctica de estas que están en el temario, transmutación de fuerzas cósmicas, ya la empiezan a hacer con muy buena concentración y relajados, ¿no? Entonces es tener claro que lamentablemente las personas de este planeta no saben vivir bien. Y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de nada de eso, estoy hablando de estado psicológico. ¿Sí? Entonces esta conferencia nos enseña, lógicamente, a empezar a desarrollar esa capacidad o esa forma de vida en la que debemos estar todos los que buscamos el despertar de la conciencia. Bueno, listo, yo creo que con eso complemento este tema. Si alguien tiene alguna inquietud, Viridiana. Luis, con respecto a lo que mencionas de yo viejo, y sobre esto de que se caen los músculos, ¿no? Que se separan bueno, la carne del hueso. Entonces, o sea, sí se puede realizar también como una práctica de ejercicio, ¿no? O sea, que no sea tan fuerte como estas relacionadas con el fisicoculturismo y así, ¿no? Que sabemos que se requieren o más bien generan un gran desgaste, pero pues una práctica, no sé, leve como para mantener o ayude de alguna manera también a mantener en un buen estado el cuerpo físico o no. Sí, un ejercicio. A mí me gusta caminar. Bueno, no hago mucho ejercicio, tengo un buen físico, no hago mucho ejercicio, pero hay que hacer algo de ejercicio. Cuando sientan que empieza el cansancio, hasta ahí nomás, no más. Ahora, cuando ustedes hacen un poquito, cualquier ejercicio, se quedan quietos, van a ver cómo aumenta el ritmo cardíaco, cómo aumenta el calor. Eso deben eliminarlo porque eso hace parte del deterioro, ¿entienden? O sea, no tienen resistencia. Entonces, por ejemplo, yo hago el traslado de fondos y una vez termino, me quedo quieto y empiezo a sentir que los brazos sintieron un resentimiento en los músculos. Yo todo eso lo elimino. Cuando yo elimino las tensiones o los cansancios de los músculos, recupero el músculo con solo muerte. Si ustedes caminan y se detienen un poquito y sienten el cansancio de los músculos de las piernas, destruyen ese cansancio y recuperan el músculo de las piernas, el ritmo cardíaco. A veces les falta la respiración. Eso no es normal. Lo que pasa es que nosotros toda la degeneración la vemos normal. Pero esa pérdida de fluidez en la respiración es un daño. Ese ritmo cardíaco acelerado es un daño que se puede desacelerar, minimizar a través de la muerte. Entonces ustedes se quedan quietos y empiezan a ver ese cansancio y empiezan a hacer un recorrido de muerte por todos los músculos, por todos los tejidos, por toda la presión, todo eso, y recuperan, fortalecen, porque es que esa reacción del cuerpo es por debilidad. Había una chica que me decía, no, es que yo no me puedo agachar porque cuando me agacho y me levanto me da mareo. Eso es un daño. Eso no es algo normal, pero nadie hace nada para recuperarse. Y resulta que con solo muerte se puede recuperar, fortalece las neuronas, fortalece la visión. ¿Sí? Ustedes ven cuando empiezan a secarse la piel, se empieza a arrugar, se va volviendo delgadita y se va arrugando. ¿Quién hace un esfuerzo para quemar esa piel débil, esa piel arrugada, esa piel que empieza a perder brillo? Esos son daños de la vejez, de la enfermedad de la vejez.
Entonces, aprender a respirar profundo, aprender a mirar, estar mirando todo el tiempo los músculos, los tejidos, los órganos, y toda la debilidad la eliminan. Y eso le da vitalidad al cuerpo físico. ¿Sí? Entonces hay que hacerlo, ¿no? Si quieren, ¿no? Pero bueno, ahí cada uno va viendo. Se nos fue Walter y no. Sí, Bueno, había levantado la mano. sí. Bueno. Dani. Con lo que me comentabas ahí, Luis, pues lo que yo he experimentado así cuando uno camina bastante, o bueno, cuando yo camino bastante, y me detengo, como que me siento, entonces ahí realmente sí se sienten en los músculos cómo realmente se tensionan y como que se sienten como ese ardor en esas, pues en los músculos, porque sí se tensionan bastante. Y pues yo por morir a todo lo que realmente me genere como fastidio, pues he hecho ese esfuerzo y pues realmente sí se disminuye bastante. Porque al inicio es como que le generan bastantes espasmos a uno y le genera a uno dolor. Y pues de a poquito pues yo le voy dando muerte a todo eso. Pero quería saber si también se puede hacer como en meditación o simplemente es cuando uno está terminando ya de hacer ese ejercicio o de caminar y observar qué es lo que se está manifestando ahí. Sí, mire, yo he hecho esto la vez pasada, hace rato ya. Nos fuimos a caminar un grupito, éramos como que por ahí 6, 7. Bueno, fuimos por allá a Paraguas. Y eso nos fuimos a caminar, porque, lógico, allá no hay, toca subir la montaña y yo me puse todo el camino a morir. Y muera, y muera, y muera. Y cuando llegué allá, yo no estaba, sí tenía un poquito de cansancio, pero todos estaban muy cansados. Pero yo no, yo sí tenía un poco de cansancio, pero no tanto como los otros. Y ahí uno verifica que la muerte sí sirve en ese sentido. Yo tengo espacios, por ejemplo, tengo un espacio para trabajar unos yoes, otro yo, otro yo. Yo tengo una lista de 5 o 6 yoes, a veces trabajo 4, pero todos los días me meto un rato con unos, un rato con otros, otro rato con otros. Y la del cuerpo físico, la vitalidad y la fortaleza de los músculos del cuerpo físico también los trabajo. Sí, porque es que es pura debilidad. ¿Por qué se deteriora el músculo? Por debilidad. ¿Por qué se cae la carne? ¿Por qué se desprende de los huesos? Por debilidad. Entonces, esa debilidad hay que combatirla, hay que destruirla. Entonces, cuando ustedes van a caminar, caminan 1 cuadra, 2 cuadras, 5 cuadras, lo que sea, se detienen. O mientras caminan van observando los músculos de las piernas, de la espalda, bueno, de los brazos, del cuello. Y pueden ir muriendo a medida que van sintiendo la tensión de los músculos. Se tensiona el músculo, lo matan la tensión y relajan el músculo, o sea, lo recuperan, ¿sí? Y la idea es, se quedan quietos cuando llegan al lugar, se recuestan o se sientan por ahí y se ponen a mirar a ver cómo está el cuerpo, que hay un ritmo cardíaco acelerado, eso hay que matarlo, que hay una segregación de sustancias en la carne, eso debe morir también, o sea, todo lo que vean. Que la nuca está también tensionada, eso también debe morir. Esos músculos están mal, se están dañando. ¿Entienden? Entonces ustedes reversan el desgaste. Ahí mismo con solo muerte lo reversan. Pero imagínense cuántos años lleva todos los días el desgaste continuo. 10 años, 20 años, 30 años, y no se ha hecho nada para recuperar todo el desgaste. Si una persona joven hace este ejercicio, no se envejece. O si se envejece, envejece muy despacito. Pero bueno, no teníamos el conocimiento y
lo más probable es que si nos lo hubieran dado hace unos años no lo hubiéramos aceptado. Pero bueno, hay que empezar. Mónica, creo que Mónica. Ajá, sí, buenas noches, Luis. Oye, entonces, bueno, ya lo explicaste, ¿no? Pero quiere decir que cualquier otro tipo de los ejercicios que existen, que si el aeróbics, que si la rutina del gimnasio, que si, entonces, todo eso más bien es que sería, o sea, completamente perjudicial, ¿no? Sería hacer un poco de ejercicio, pero el que uno se vaya, o sea, uno mismo vaya implementándose, algo así. Si ustedes están haciendo ejercicio y están mirando la reacción de los músculos, de los tendones, de los tejidos, de todo. Es que uno todo el día está moviendo el cuerpo. Todo el día. Entonces, ¿qué va a subir esas escaleras? Bueno, súbala concentrado y mire las tensiones de todos los músculos mientras sube las escaleras o mientras baja las escaleras. Y esté ahí muriendo, recupere el músculo, recupere la carne, recupere el desgaste. Porque se desgasta. Todo movimiento genera desgaste. Todo movimiento, hasta los ojos. Entonces recupérelo, recupérelo. Y es que es necesario porque el cuerpo tiene que aguantar 30, 40 años más, 50 años. O sea que hay que recuperarlo. ¿Sí? De pronto con alguna negociación más adelante le dejen reversar un poco la edad. Pero hay que mantenerlo. Si no se hacen las cosas concentrado, trabajando como debe ser la muerte, el cuerpo se va a seguir deteriorando. ¿Sí? Quieran o no, se va a seguir deteriorando. Entonces, si recuperan el músculo, si recuperan la agitación, si recuperan la taticardia, si recuperan el ahogo de los pulmones, que se tensionan y no se agotan rápido, fortalecen los pulmones, fortalecen los músculos, todo se fortalece, porque le quitan la debilidad, le quitan el daño. Entonces lo recuperan, lógico, es un trabajo que es diario porque imagínense cuántos años, desde niños, hasta desde que se formó el cuerpo empezó en retroceso. Adicionémosle a eso las masturbaciones y todo el daño que se le ha hecho. Entonces tampoco se va a hacer de la noche a la mañana. Esto es una práctica diaria que uno la debe hacer cuando sale a caminar, cuando trota, cuando, por ejemplo, empiezan a hacer algo de ejercicio. Deténganse en un minuto y empiecen a recuperar el músculo, los tendones, los tejidos, la carne, la piel. Hagan otro poquito de ejercicio, se detienen y otra vez recuperen, 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 recuperen. ¿Sí? No se queden, no, que se hicieron ejercicio y que están muertos y se tiran por ahí en un rincón a que el cuerpo se recupere. El cuerpo no se recupera porque lo dañado ya quedó grabado, ya quedó dañado. Digamos que ahí se recarga nuevamente, pero el daño ya quedó hecho. Entonces hay que recuperar es mientras se está agotando, mientras se está deteriorando. Esto ayuda mucho a mantener el cuerpo en forma, ¿sí? Mantenerlo fuerte. Bueno, Luis, a ver, entonces, cuando nosotros pedimos muerte, por ejemplo, ese tipo de sensaciones, cuando estamos hablando pues sí, de lujuria, ¿no? Sabemos que son detalles, digamos, de tipo sexual que, como dices, están ahí pues metidos, ¿no? Dañando los órganos en la carne, cuando son de ira. En este caso, el ejemplo que tú das, ¿no? Una persona va subiendo las escaleras, entonces tiene ese cansancio, ¿no? O ese daño que se está haciendo el cuerpo. O sea, para que uno va a pedir muerte a esas sensaciones, digamos, qué tipo de yoes son los que se estarían activando ahí en ese momento, a los que estaríamos pidiendo muerte. todo esto que estoy
estoy hablando es instinto. Todo eso son larvas. Yo es de la parte del instinto, que son yoes bastante sólidos. Esos se van muriendo. Entonces se va recuperando el cuerpo, ¿no? Lo que pasa es que son demasiados, son millones. O sea, esto no es unos cuantos, estos son millones. Pero bueno, igual la vida es la vida y la vida hay que vivirla y hay que trabajar. Tiene dos opciones, o se pone a trabajar o se sigue desgastando. No hay más. Entonces de uno depende. Si quiere recuperarse, sí, se va a demorar un poco, pero ¿qué vale más? ¿Hacer algo o no hacer nada? Una persona que tiene un ser avanzado, que tiene vitalidad en el cuerpo, no siente cansancio, porque está recuperando. Tan pronto se genera el desgaste, lo recupera. Lo recupera. Entonces no se daña. Pero nosotros no recuperamos nada porque no nos interesa. ¿Sí? Pero bueno, eso es importante para mantener el cuerpo en forma. El cuerpo, estoy hablando netamente del cuerpo físico. Lógico que hay que trabajar la muerte, como ya sabemos. Esto es simplemente para ver la fisionomía, el aspecto del cuerpo físico como tal. Porque hay que trabajar la muerte a nivel emocional y a nivel mental y también a nivel instintivo con otro tipo de yoes. Pero aquí estamos hablando directamente de los órganos, de los músculos, de los tejidos. Como cansancio. ¿Sí? Bueno, eso. Listo, Angélica. Sí, Luis. Yo antes me encantaban las alturas y de hecho eso me ayudaba para ir aquí a los parques temáticos, a los juegos más altos. Pero de unos años para acá me empecé a marear. Esto yo me pregunto, obviamente ha de ser parte del viejo. Y este desprendimiento de la carne de los huesos, eso se oye como muy gráfico. O sea, parte de eso es trabajar los síntomas o Sí, uno por uno. sí, tú haces, es que lo que siempre enseñamos, ¿no? Tú haces un recorrido por todo el cuerpo, por todo el cuerpo. Entonces tú sientes, por ejemplo, o puedes ver cómo los tejidos, la carne de los brazos, bueno, en los brazos se va soltando. Entonces compara, por ejemplo, cuando tenías 20 años, 20 y pico de años, ahora cómo está el cuerpo. Entonces tú ves ese cambio que se ha dado y es por el debilitamiento de la carne, de la piel, de los músculos. ¿Sí? Entonces se ha avanzado, ya está avanzado el proceso, pero se puede reversar un poco o se puede detener. Primero se detiene y luego se empieza a reversar, ¿no? Porque como les digo, si van a autorrealizarse en esta existencia, necesitan ese cuerpo por lo menos así hasta los 90, 100 años. Entonces no vayan a pensar que se van a morir a los 70 o a los 60 o a los... No, el cuerpo debe ir, si se van a autorrealizar, lo necesitan por lo menos hasta los 90 o 100 años. Este cuerpo. Entonces hay que empezar a trabajar. Pero Luis, ya no llegamos hasta esa edad, ¿no? Ya el planeta no da para eso. No, en el hecho, eso sigue. Eso no te preocupes, eso el que está trabajando. En el hecho hay que seguir, pero el cuerpo hay que mantenerlo. No esperen a que el cuerpo se envejezca, porque entre más pasa el tiempo es más difícil, como toda enfermedad. Entonces, hay vitalidad, hay fuerza, pues entonces hay que trabajar. ¿Sí? Entonces es importante. Bueno, esto no lo hemos hablado mucho, pero bueno, se dio hoy la oportunidad de hablarlo un poquito. Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud por ahí? ¿Alguna pregunta? Viridiana. Sí, Luis, pues normalmente cuando o bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que cuando comparto el conocimiento, a muchas personas asocian
la palabra conciencia con un concepto relacionado con lo moral, ¿no? O sea, como que no logran ver que la conciencia es algo superior, ¿no? O sea, como que las personas se sienten conscientes por tener yoes buenos, ¿no? Entonces creo que muchas veces es difícil pues hacerles entender que no es lo mismo, ¿no? O sea, que existe una diferencia abismal entre ambos aspectos, ¿no? Entonces, no sé tú cómo manejes ese tema. Sí, lo mejor es poner a la persona en una práctica, ¿no? Entonces le dice, bueno, siéntese, vamos a hacer una práctica y va a permanecer en estado, así sea 2 minutos, 3 minutos, no más. Que una persona no tiene capacidad de concentración ni un minuto, no tiene. Entonces le dice, bueno, vamos a hacer una práctica de 3 minutos. Suéltese el cuerpo, cierre los ojos, guarde silencio, sienta la tranquilidad. O sea, que suba el nivel de vibración. Y ahora permanezca ahí un rato. Y esté muriendo. Entonces le dice, si ve eso, ese estado de estar ahí vibrando en esa frecuencia, eso es conciencia. Entonces sálgase del concepto de religioso, o moral o psicólogo y sienta lo que es estar en un estado superior. Esa es la mejor forma de enseñar. Porque la persona va a tapar un concepto con otro concepto y ese lo va a sacar por otro lado y va a salir con ideas hinduistas o budistas o de monjes o cosas de esas. Y nada de eso tiene que ver con lo que estamos o lo que enfoca el conocimiento, ¿no? Esa es la mejor forma. Ok, Luis. Sí. Bueno, Daniel. Luis, con lo que estás diciendo, pues yo a veces cuando subo a los buses y le digo a las personas que yo los hago como que traten de que se den de cuenta que, pues sí, que hay alguien más allá pensando por ellos, que pues son sus propios defectos psicológicos. Pero yo siempre les digo como que hagan el esfuerzo de que no piensen en nada, así sea por 2 minutos, así, que no piensen en nada, que dejen esa mente como en silencio. Y lo hago es para que las personas como que se den de cuenta que por más esfuerzo que hagan, pues hay algo que realmente sí está pensando por ellos, que todo el tiempo hay esa charla todo el tiempo en la mente de ellos. Yo lo hago como para que se den de cuenta eh, que ellos no piensan por sí mismos, que hay algo más allá que es pues nuestra propia psicología que todo el tiempo vive como mirándolos. Y lo utilizo como para que la persona caiga en cuenta en que pues no tiene control de su propia vida ni su propia mente. Entonces, de esa manera también se puede usar o de pronto se estaría desviando como el enfoque. Lo que pasa es que al principio realmente es difícil que la persona en una sola, como en una conferencia o en una introducción, asimile las cosas, ¿no? Porque la asimilación del conocimiento varía mucho de persona a persona. Hay personas que no logran comprender rápido, hay que tener paciencia. Pero uno debe hacer el mayor esfuerzo y el mejor esfuerzo para tratar de que la persona comprenda, ¿sí? Si ya no se pudo, pues, y la persona algo lo llama al conocimiento en unas 20, 30, 50 conferencias, como que ya empieza a capturar el enfoque, ¿sí? No es como uno supone, que le dio una conferencia y que cree que la persona ya comprendió y ya está muriendo y ya está avanzando. No. Para poder comprender bien la muerte, se requiere un tiempo. Estoy hablando de los nuevos, ¿no?
Entonces hay que tener paciencia con las personas que llegan y siempre tratar de enfocar de la manera más sencilla todas las conferencias, toda la información, y de esa manera la persona va de a poquitos capturando hasta que comprende. Pero como les digo, la mejor forma es a través de la práctica. ¿Sí? Sentar a la persona y decirle, bueno, vamos a hacer una práctica de 2, 3 minutos, 5 minutos, algo corto. Lo puede hacer en varias secciones, ¿no? 3 minutos, vamos otros 3, hasta que la persona vaya por sí misma descubriendo en su interior en qué estado actúa la conciencia y cómo actúa el yo, cuál es la vibración del yo y cuál es la vibración de la conciencia. Y dependiendo de los yoes, ¿no? Porque hay yoes místicos que creen que son conciencia. Pero por eso les digo, para sacar a una persona de eso, hay es que ponerla en el estado de conciencia. Y la única manera es con una práctica. ¿Sí? Entonces eso. Entonces ahí uno poco a poco va ingeniándose las formas de ayudar a los demás, ¿no? Mejorar la enseñanza. Bueno, eso. Listo. Bueno, ¿alguien más o nos vamos? ¿Alguien más tiene algo que decir? Listo, Luis. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Bueno. Buenas noches. Entonces nos hablamos. Cuídense todos. No se les olvide, no pierdan el enfoque cuando vayan a caminar, cuando vayan a hacer un ejercicio, cuando vayan a ir a algún lado. No sigan permitiendo que los músculos, la carne, se siga desgastando. Hay que recuperar eso. ¿Sí? Por ejemplo, si una mujer hablando con una chica, por ejemplo, si ella trabajara, o sea, si una mujer trabaja toda la parte instintiva, seriamente lujuriosa y iracunda, que las mujeres tienen una ira muy, muy terrible, no sentirían dolores cuando tienen el periodo. Tendrían mucho poder en la matriz, en el estómago, bueno, en los órganos, no sentirían todos esos dolores. Pero como están tan débiles los músculos, los tejidos, bueno, todo el aparato, pues por eso se resienten tanto, ¿no? Pero bueno, aquí llegamos para regenerarnos y hay que trabajar. Bueno, Viridiana. Ay, perdóname, ya nos íbamos, pero es que al final yo tenía muchos dolores, muchos dolores cuando tenía mi periodo, pero desde que comencé a hacer el suprasexo, esos dolores desaparecieron y obviamente también mi periodo se regularizó y ya dejó de ser tan abundante, tampoco era tan abundante ni que me durara tantísimo tiempo, ¿no? Pero ahora es aún menos, ¿no? Pero sobre todo el hecho de que no me duela es algo que fue muy notorio, ¿no? Porque de verdad era pues un sufrimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cada vez. Entonces sí se pueden notar los cambios ahí. Sí, yo escuchando a varias mujeres es igual. Es igual. Han cambiado, han mejorado, el ritmo se ha nivelado, ya no es tanto desequilibrio. Sí, hay mejoras. Ahí cada uno va experimentando sus cambios, ¿no? Los cambios que va sintiendo en el organismo. Pero requiere mucho trabajo. Sí, de muerte se requiere bastante trabajo. ¿Sí? Porque una mujer ni siquiera en un parto debería tener dolor. Ni siquiera en eso. Pero los daños que se le han causado al cuerpo pues son bastante fuertes, ¿no? Bueno, listo, compañeros, nos vamos. Listo, ahora sí. No. Ya, perdón. Por último, Luis, referente a lo que estaba diciendo Viridiana, yo también tenía dolor y cuando empecé
a respetar esos 7 días del periodo. Esos dolores que no eran muy exagerados, pero sí eran dolor, cesaron. Entonces, eso es un principio, el respetar esos días de no usar agua helada en la espalda y en los pies. Pero eso no se compara, obviamente, con el suprasexo. Pero aún con el suprasexo, aún se deben de cuidar esos 7 días de agua helada y eso. Claro, claro que sí. Sí, por lo que es que la máquina, el cuerpo femenino es una máquina muy, pero extremadamente delicada. Lo que pasa es que las mujeres no saben cuidar el cuerpo y se desmandan y bueno, y terminan mal porque los cuerpos de las mujeres se deterioran muy rápido. Entonces, si no lo saben cuidar, pues se acelera el deterioro. Así es. Bueno, ahora sí. Muchas gracias, Luis. Gracias, Viridiana. Gracias, buenas noches. Gracias. Chao, Viridiana, Araceli, Alba, Angélica, nos vemos. Gracias. También Alejandro, Dani, Melanie, Mónica. Muchas gracias, Luis, a todos. Nos vemos, Dani.